Conoce bien en el siguiente informe, ya que según un experto, las bolsas y recipientes de plástico liberan un químico llamado bisfenol que altera el metabolismo y por ende algunas funciones del organismo. El doctor de la genética humana y poblacional Ramón Rocha disertó en nuestro país acerca del uso de los plásticos para la conservación de alimentos, que finalmente, según el profesional, resulta bastante nocivo para nuestra salud. Ante esta afirmación consultamos a la gente acerca del uso que le dan en sus casas a estos materiales. En una bolsita. ¿En la bolsita de hielo? De hielo. ¿Normalmente haces eso? Sí. La bolsita de hielo. Normalmente en eso, en ningún otro elemento, ningún otro material. Sí, normalmente en eso. Siempre en eso. En un tupper. ¿De plástico? En un tupper de plástico, o en todo caso, si tiene cartón, viene como la leche en cartón, se mantiene en cartón, ¿verdad? Y al cargar un hielo, ¿en qué carga? En bolsita de hielo. Ramón Rocha asegura que el uso de las bolsitas de plástico para hielo, así como guardar alimentos en los refrigeradores en un plástico para su posterior utilización, es la manera de consumir el químico llamado bisfenol, que contienen aquellos materiales, lo cual es un contaminante para la salud humana, ya que altera algunas funcionalidades del organismo. Y esto hacer que se alteren las cadenas para la producción de insulina y de las hormonas asociadas a la producción de adipocitos, y esto estimular a que la población tienda a aumentar sus niveles de diabetes mellitus, pero también a aumentar sus niveles de obesidad. Pero por otro lado, estas sustancias químicas asociadas a los plásticos también podrían estar estimulando la producción de cáncer. Además, enfatizó acerca del control del uso de estos materiales en nuestro país, asegurando que si la población cambia de hábito, el nivel de estas enfermedades se podría reducir. Pero es muy probable que si se revisaran, por decir, el uso de las bolsas de plástico en los hielos, en las bebidas, pudiese bajarse el nivel de diabetes mellitus en Paraguay, y obviamente, bueno, revisando las dietas altas en harinas que son muy frecuentes en Paraguay, probablemente la epidemiología de la diabetes y la obesidad tendería a bajar. La recomendación del profesional es sustituir los plásticos por vidrios o en otros casos como la tela, que finalmente no produce ni contiene material dañino para la salud.